Hola, en este video vamos a revisar una propiedad muy potente de Photoshop, que es el crear capas como objetos inteligentes. ¿Ya? En términos sencillos, un objeto inteligente es una capa que se crea a partir de otras capas. ¿Ya? O sea, yo puedo tomar una capa y convertirla en objeto inteligente, o puedo tomar un conjunto de capas y todo ese conjunto de capas convertirlo en un objeto inteligente. Una vez que convierto una o varias capas en un objeto inteligente, a ese objeto inteligente yo le puedo aplicar filtros, ¿ya? Filtros que quedan en modo editable. O sea, en cualquier momento puedo quitar el filtro, puedo editar el filtro, puedo hacer lo que quiera con el filtro, ¿ya? Y también puedo aplicar algunas transformaciones, deformaciones al objeto inteligente, ya sin que el objeto inteligente, digamos, pierda calidad, porque en realidad el objeto inteligente tiene su fuente en la o las capas a partir de las que se creó el objeto inteligente. Basta de palabras y vamos a ver un ejemplo práctico. Ya tenemos esta fotografía, ya que es una botella de vino ahí con una etiqueta completamente en blanco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, utilizando la herramienta de pluma, vamos a dibujar una forma que va a servir de ribete o de marco para nuestra etiqueta. ¿Ya? Vamos a entonces a seleccionar la herramienta pluma. La herramienta pluma la vamos a usar esta vez en modo ya no de trazado, sino que como forma, ¿ya? Cuando la trabajamos como forma, Photoshop nos ofrece color de relleno para la forma y color de línea para la forma. En este caso solo vamos a necesitar color de línea. El color de relleno lo vamos a dejar en ninguno y el color de línea lo vamos a dejar en un color entre cobrizo y oro, ¿ya? Entonces también vamos a setear el grosor de la línea en 6 puntos aproximadamente, y vamos a decir aquí también que sea una línea continua, ¿ya? Una vez que seteamos eso, vamos a crear entonces un marco rectangular, ¿cierto? Que va a ser el ribete de nuestra etiqueta. Ya, no importa que nos quede perfecto a la primera, recuerden que los trazados los podemos editar con las herramientas de selección de trazado y selección directa. En este caso vamos a utilizar la flecha blanca, que es la selección directa, para mover algunos puntitos de este trazado y eh, poder corregir. Ojo, cuando seleccionamos con la herramienta de selección directa, ya si seleccionamos un punto específico, podemos mover este punto utilizando las teclas de flecha de nuestro teclado, las teclas arriba, abajo, izquierda, derecha, ya para ser un poquito más precisos y no moverlos digamos a mano y que se nos escape por cualquier parte el punto. Ok, entonces tenemos como primer elemento de nuestra etiqueta, hemos creado una borde de color cafecito, ya que va a simular ser un color metálico más adelante. Ya tenemos entonces el primer elemento. Vamos a crear entonces ahora el nombre de nuestra etiqueta de vino. Vamos a, para eso, con la herramienta de texto, vamos a escribir aquí el nombre y se nos va a crear inmediatamente, fíjense, se nos va a crear una capa de texto. Ya, vamos a hacerlo de nuevo, control D para deseleccionar y ciérrate. Ahora sí, le vamos a poner a este vino, le vamos a poner Torres. ¿Ya?
Vamos a usar una tipografía clásica, puede ser la Times o la Garamond o la Trajan Bold, como en este caso, ¿cierto? Vamos a buscar un color similar al que usamos para el ribete. No nos deja tomar el color, pero no importa, lo buscamos manualmente, buscamos un color más o menos parecido. Debería ser algo más o menos como eso, ¿ya? Vamos a centrar un poquito nuestra capa de texto. Podríamos cambiar el tamaño para que el texto sea un poquito más grande. Hacemos doble clic en el texto y nos vamos acá al desplegable de tamaño. Lo vamos a dejar en 48 puntos y ahora sí centramos el texto, lo vamos a dejar ahí. Y aquí nos queda una capa de texto fantasma, la vamos a eliminar. Ahí está nuestro nombre. En esta otra capa está nuestra forma que creamos como trazado vectorial. Y lo último que vamos a incorporar a nuestra capa, a nuestra etiqueta, perdón, va a ser una imagen. Para eso vamos a abrir una torre que tenemos acá. Ya, vamos a seleccionar todo con control o comando A. Vamos a copiar con control o comando C. Y vamos a pegar acá con control o comando B corta, ¿cierto? Vamos a centrar más o menos por ahí la torre. Ya. Y esta capa de la torre la vamos a enmascarar para quitar el sobrante por el lado derecho e izquierdo también. Entonces para eso, como ya sabemos, vamos a seleccionar el área que queremos enmascarar. Seleccionamos ahí, ¿cierto? Y ahora asegurándonos que la capa de la torre está seleccionada, creamos una máscara de capa, ¿cierto? Y la máscara asume la forma que tenía la selección. ¿Ok? Entonces ahora viene la magia. Todas estas capas, nuestro marco café, nuestra torre y nuestro texto, estas tres capas las vamos a seleccionar y las vamos a convertir en un objeto inteligente. Vamos a cerrar eso mientras. Vamos a seleccionar entonces estas tres capas, 1, 2 y 3, y las vamos a convertir en un objeto inteligente. ¿Cómo? Las seleccionamos primero y después nos vamos al menú del panel capa que está ahí, ¿cierto? Y nos vamos donde dice convertir en objeto inteligente. ¿Ya? Ahí nuestra capa se ha convertido, nuestras tres capas, perdón, se han convertido en un objeto inteligente que está representado ahí, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es un objeto inteligente? Porque a la miniatura de la capa le aparece este cuadrito, ¿ya? Este cuadrito es indicación de que eso es un objeto inteligente. ¿Qué pasa cuando tenemos una o varias capas que convertimos en un objeto inteligente? Se nos crea entonces esta capa de objeto inteligente, y si nosotros quisiéramos acceder a las capas originales que formaron este objeto inteligente, simplemente hacemos doble clic en la miniatura de la capa y fíjense cómo se nos abre en otra ventana. Se nos abre en otra ventana la composición con las capas originales. Tenemos ahí el texto, tenemos la torre, ¿cierto?, enmascarada, y tenemos la capa del marco cafecito. ¿Ya? Ahí están las tres capas. Obviamente las podemos editar. Ya podríamos cambiar el nombre, por ejemplo, en vez de torres a torre. Vamos a dejar así. Vamos a poner el texto centrado. Ahí. Vamos a reubicar entonces. Vamos a dejar ahí como torre. Un poquito más a la izquierda, moviéndonos con las teclas de flecha izquierda-derecha. Un poquito más arriba podría ser, ¿cierto? Ahí. Editamos y cerramos la ventana de las capas originales que componen nuestro objeto inteligente.
Cuando cerramos nos pregunta si queremos guardar, le decimos que sí, y fíjense cómo al editar las capas originales nuestro objeto inteligente se actualiza con los cambios. Ya no se llama torres, sino que se llama torre. Ya. Ok, ahí está entonces nuestro objeto inteligente editado. ¿Qué podemos hacer con este objeto inteligente? Podríamos, por ejemplo, aplicar un filtro. ¿Ya? Vamos a aplicar un filtro desde el menú de filtros, que está ahí, ¿cierto? Nos vamos a ir donde dice galería de filtros, y el filtro que vamos a ocupar es el filtro estilográfica, que simula dibujo con lápiz, ¿ya? Pero antes de aplicar el filtro tenemos que hacer un seteo de colores. En el panel de herramientas nosotros tenemos unos par de cuadritos, ya, con el que nosotros podemos elegir color frontal, que es el color que se ve por encima, y color de fondo, que es el color que se ve por detrás. En este caso, como lo que vamos a aplicar es un filtro que simula dibujos sobre papel blanco, vamos a elegir para el color frontal un color gris, ya, que va a ser el color del trazo del dibujo, y color blanco, que va a ser el color del papel. Ok. Ahora sí, nos vamos a donde dice filtro, galería de filtros, y vamos a elegir el filtro estilográfica, entonces, que simula dibujo con lápiz. Vamos a ver si podemos modificar aquí algunas propiedades del filtro. Longitud del trazo, a lo mejor un poquito más corto. Ya, equilibrio entre luces y sombras, podría ser más o menos por ahí. Le damos OK, y fíjense cómo el filtro se ha aplicado a todo nuestro objeto inteligente. La gracia de aplicar un filtro a un objeto inteligente es que el filtro queda totalmente editable, o sea, yo puedo desactivarlo, ¿ya? Y activarlo, ¿ya? También puedo cambiar la opacidad del filtro pinchando en este botón que aparece ahí, ¿ya? O sea, yo podría bajar un poquito la opacidad del filtro, fíjense, y ahí el filtro se ve un poquito más atenuado y deja ver parte del color original de la imagen. Podría ser una buena solución, o sea, ya igual le da un aspecto entretenido a nuestra etiqueta, ya, pero para el caso, ya esto es por un mero capricho, vamos a dejar el filtro con su valor de opacidad en 100%, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que el filtro solamente se aplique al área de la foto, ¿ya? No al marco ni al texto. Entonces, para eso vamos a utilizar la máscara que trae el filtro, ¿ya? Vamos a utilizar la máscara que trae el filtro, y vamos a primero invertir la máscara. Para eso nos vamos a donde dice imagen, ajustes, invertir, ¿ya? Ahí, como está la máscara totalmente negra, el filtro queda totalmente invisible, ¿ya? Pero si ahora nosotros en la máscara pintamos con blanco, en la máscara, ¿cierto? Pintamos con blanco esa área. Vamos a pintar con blanco esa área. Vamos a aumentar un poquito la opacidad y el flujo del pincel. Vamos a pintar con blanco en esa área. El filtro que hemos aplicado, que es el de estilográfica, se está aplicando solamente a esa área de nuestro objeto inteligente, ya dejando fuera la palabra torre y el marco, solamente por medio de la máscara. Entonces estamos haciendo que el filtro se aplique solamente a esa área. Si por casualidad yo pasara a pintar con blanco en la máscara parte de eso, fíjense como el filtro, al pintar con blanco en esa parte de la máscara, deja ver el filtro en otras partes, ¿ya? Pero
para este ejemplo solamente vamos a dejar que el filtro se vea en la parte de la fotografía. Hemos entonces aplicado a nuestro objeto inteligente un filtro, ¿cierto? Y dijimos que también a los objetos inteligentes nosotros podemos aplicar algunas transformaciones y deformaciones. Entonces nos vamos a asegurar de tener seleccionado nuestro objeto inteligente, nos vamos a ir al menú edición y nos vamos a ir a donde dice transformar, deformar. Ya nos dice que los filtros inteligentes aplicados a esta capa se desactivarán temporalmente durante la previsualización de la transformación. Se volverán a aplicar una vez validada la transformación. Ok. Nos aparece la malla típica de la deformación, y con esta malla entonces vamos a dar la curvatura a nuestro objeto inteligente, una curvatura que sea coherente con la imagen que hay de fondo, ¿cierto? Que es la botella y su etiqueta en blanco. Entonces, utilizando esta malla de deformación vamos a crear una curvatura que se vea más o menos coherente con la etiqueta blanca que hay de fondo. Ya, más o menos por ahí podría ser. Esto lo vamos a subir un pelín ahí, por ahí. Ya, para salir de la deformación y aplicar los cambios apretamos la tecla Enter. Ya, y ahí nuestro objeto inteligente se deformó. Ya, se deformó para verse coherente con la etiqueta que hay en el fondo. Ya, fíjense que algo pasó sí acá con la máscara, ¿cierto? Al deformar ahí nos quedó un poquito de filtro sin aplicar en un área, pero eso es simple de solucionar. Vamos a pintar con pintura blanca en nuestra máscara de filtro. Vamos a pintar ahí y problema corregido. ¿Ya? La gracia de los objetos inteligentes, ¿cierto?, es que en cualquier nosotros podemos volver a las capas originales para hacer cualquier tipo de edición. Por ejemplo, podríamos nosotros hacer doble clic entonces en nuestro objeto inteligente para volver a las capas originales. Podríamos cambiar de imagen, podríamos abrir una imagen diferente, podría ser esa por ejemplo. La vamos a seleccionar completa con control o comando A, vamos a copiar con control o comando C, ¿cierto? Cerramos esto y pegamos acá con control o comando V corta. ¿Ya? Vamos a escalar con control o comando T de transformar, ¿cierto? Vamos a escalar un poquito esto, lo vamos a dejar más o menos por ahí, damos Enter para cerrar y vamos a enmascarar nuestra imagen, primero haciendo una selección del área que queremos que quede visible y luego creando una máscara para la capa de imagen, ¿cierto? Pinchamos en ese botón que es el de añadir máscara y se nos enmascaró la foto. De momento vamos a dejar desactivada la capa de la otra torre. ¿Ya? Vamos a dejar esto aquí. Y a la máscara de la nueva torre le vamos a modificar un poquito para que esa parte de ese bordecito de arriba nos quede invisible. Entonces en la máscara pintamos con negro para que esa parte se nos vaya. Ok, ahora sí, cerramos las capas originales. Nos va a preguntar si queremos guardar, le decimos que sí. ¿Ya? Y fíjense cómo se actualiza en nuestro objeto inteligente el cambio que hicimos en las capas originales. ¿Ya? Podemos volver a las capas originales si es que el cliente nos dice no es torre el nombre, sino que debe ser torres. Nos metemos nuevamente al objeto inteligente, se nos abre una nueva ventana con las capas originales, ¿cierto? Vamos a la capa de texto. Con la herramienta de texto hacemos doble clic en el texto para que se nos seleccione todo el texto, escribimos
la S que nos falta, vamos a bajar un poquito el tamaño, lo vamos a bajar en 36, o un poquito más, podría ser 40, ya por ahí, ¿cierto? Estamos ok con el cambio, cerramos la ventana con nuestras capas originales, nos pregunta si queremos guardar, le decimos que sí, ¿cierto? Y el cambio se actualiza en nuestro objeto inteligente, ¿ya? Yo creo entonces que ya nos vamos dando cuenta de cuál es la potencia de trabajar con objetos inteligentes. Objetos inteligentes que se crean a partir de otras capas, de una o de un conjunto de capas, ¿cierto? A estos objetos inteligentes nosotros podemos aplicar filtros que son editables y enmascarables también, ¿ya? Como es el caso del filtro ¿cuánto se llama? De estilográfica, que aplicamos y enmascaramos para que solamente se vea en la parte de la foto. También aplicamos una deformación a nuestro objeto inteligente para que dar la curvatura de la etiqueta, ¿ya? Y la gracia de esto es que en cualquier momento nosotros podemos acceder, haciendo doble clic en el objeto inteligente, ¿cierto? Podemos acceder a las capas originales para hacer cualquier edición que luego se ve reflejada en el trabajo que ya está acá con filtros, con deformaciones, con todo lo que hemos aplicado al objeto inteligente. Nos vamos a poner un poquito más exquisitos ya. O sea, de momento a mí lo que me interesa es que ya se entienda, creo que ya se entiende el poder del objeto inteligente, y ya con lo que hemos visto hasta ahora sabemos cómo crear un objeto inteligente y cómo editar el objeto inteligente, que es lo importante. Ahora nos vamos a poner un pelín más exquisito ya, para este ejemplo. Y vamos a tomar nuestro objeto inteligente y vamos a cambiar el modo de fusión. Ya, lo vamos a cambiar por superponer, perdón, por multiplicar. Ahí sí, ya, para que nuestra gráfica del objeto inteligente se integre un poquito mejor con la imagen que hay detrás, ¿ya? En normal, recuerden, en normal esto se ve así, ¿ya? Se ve un poquito parche todo, pero si lo dejamos en modo multiplicar, ¿ya? El color de la gráfica que tiene nuestro objeto inteligente se integra un poco mejor con la etiqueta blanca que hay detrás. Ahora, si nos queremos poner un poquito más exquisitos aún, vamos a entrar a las capas originales de nuestro objeto inteligente y vamos a hacer un truquillo, ya que para lo que requerimos de una nueva capa, que la vamos a dejar al fondo, una capa blanca, totalmente blanca, y para eso vamos a elegir color blanco, ¿cierto? Vamos a tomar la herramienta de bote de pintura. El bote de pintura es una herramienta donde nosotros hacemos clic en un punto y la pintura se esparce por toda el área, ¿ya? Como en esta capa nueva que hemos creado ahí, ¿cierto? No hay nada. Si nosotros hacemos clic, el blanco se expande por todo el lienzo, ¿ya? Y nos queda una capa de blanco sólido, ¿cierto? Vamos a hacer algo similar, vamos a crear una nueva capa, pero esta vez esta nueva capa la vamos a poner por sobre todas las demás capas, ¿ya? Y esta vez vamos a utilizar un gris medio, vamos a buscar un gris medio de ahí, ¿cierto? Vamos a pintar en esta capa vacía con la herramienta de bote de pintura, ¿ya? Y nos queda pintura gris en todo el tamaño del lienzo en esta capa. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces con esta capa gris? Y esto es un truco Jedi que alguna vez vi por ahí. Vamos a cambiar el modo de fusión para esta capa gris de normal a luz intensa, como el perro intenso, ¿ya? Luz intensa, ¿ya? Aparentemente al cambiar de modo de fusión esta capa gris a luz intensa, nuestra capa se nos queda totalmente invisible, ¿ya? Pero aquí viene la magia. Vamos a utilizar
herramienta de sobreexponer, que es una herramienta como un pincel que va sobreexponiendo las áreas por donde pintamos, y también vamos a utilizar la herramienta de subexponer, que va oscureciendo en las áreas donde pintamos. Ya vamos a partir entonces con la herramienta de sobreexponer para dar algunos brillitos. Ya teniendo seleccionada nuestra capa gris que está con modo de fusión luz intensa, ¿cierto? Vamos a trabajar con la herramienta de sobreexponer primero para dar algunos brillitos. Vamos a bajar un poquito la intensidad para ir probando de a poco. Ya vamos dando algunos brillitos por ahí, acá también en el texto, ¿cierto? Y por acá también vamos a dar unos brillitos por ahí. ¿Ya? Y con la herramienta de subexponer vamos a dar unas sombritas por acá. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Ya? No mucho. Y creo que ya está. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos una capa de pintura blanca en el fondo y una capa de pintura gris por sobre todas las demás, ¿cierto? Y después a la capa de gris la cambiamos a modo de fusión luz intensa, como el perro intenso, ¿cierto? Y esta capa pintamos con la herramienta de sobreexponer, subexponer. Si nosotros revisáramos la capa sola, ¿ya? Vamos a hacer un solo la capa, eso es lo que tenemos. Con la herramienta de sobreexponer entonces aclaramos esa parte, esa parte, esa parte, y con la herramienta de subexponer oscurecimos un poquito aquí y un poquito por allá. ¿Ya? Vamos a activar las demás capas menos la torre que no estamos ocupando. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra etiqueta más o menos Liz Taylor. Cerramos las capas originales. Nos pregunta si queremos guardar. ¿Ya? Y esto actualiza entonces nuestro objeto inteligente, ¿cierto? Que ya le habíamos puesto modo de fusión multiplicar para que se integre mejor con la foto de fondo. Y ahora sí tenemos ahí una etiqueta con sus brillos y todos, ¿cierto? Etiqueta que, como es un objeto inteligente, podemos abrir para editar las capas originales, y en la medida que editamos las capas originales podríamos volver a cambiar por la otra torre, por ejemplo. ¿Ya? Hacemos ese cambio, cerramos, guardamos, ¿cierto? Y se nos actualiza en el objeto inteligente que tenemos puesto acá. ¿Ya? Ahí tenemos entonces nuestro trabajo terminado utilizando un potente y hermoso objeto inteligente. Espero que quede para siempre.